serio? La ciudad de Tárgo tenía un trazado invisible, unas divisiones intrínsecas fácilmente detectables una vez que uno la comprendía. En sus inicios, la ciudad se limitaba al terreno que hoy día conforma el Palacio Real, sus jardines y el templo, todo rodeado por una muralla que había sido renovada y reforzada con el paso de los años. La ciudad fue creciendo a su alrededor y principalmente de norte a sur, siguiendo diagonalmente el curso del río Aerial, que les facilitaba comerciar de forma rápida y eficiente. Así, mercaderes y artesanos dominaban el barrio este, mientras que el barrio oeste estaba compuesto por viviendas, pequeñas tiendas y desarrapados. Por otro lado, la zona comprendida entre el palacio y la muralla norte había sido reclamada por la nobleza y la zona sur estaba ocupada, a su vez, por los servicios y tiendas de productos para los más acaudalados. El centro geográfico de la ciudad era la Plaza Real, justo enfrente de la puerta principal de palacio. Era el lugar donde se llevaban a cabo las ejecuciones, los días de subasta, las fiestas y todo evento que requiriera de la presencia de toda la población. Jacobus había recorrido la ciudad desde que habían llegado y se sentía impresionado y desdeñoso a partes iguales. No era la primera ciudad en la que estaba, pero sí que era la más grande que había pisado a ese lado del continente. La diferencia económica entre los distintos grupos de la población le asqueaba. Se dio cuenta rápidamente que debía evitar la zona norte y el palacio para no llamar la atención de la guardia sobre su persona. Pero en el otro extremo, los barrios bajos, su aspecto tampoco le ayudaba a pasar desapercibido. Aún no había decidido qué hacer, si quedarse en la ciudad o marcharse. Las compañías de mercenarios le habían abierto las puertas después de alguna que otra valoración bastante violenta, pero de momento ninguna le había inspirado la suficiente confianza como para no temer por su cabeza si algún día les ofrecían una recompensa por él. Podría intentar montar su propia banda, pero los bajos fondos estaban revueltos, por lo que se dedicó a visitar los burdeles y las tabernas. Su asociación con el joven mago lo estaba de alguna manera desilusionando. Había decidido acompañarlo por distintos motivos. Por un lado, le había salvado la vida, y por otro, llevaba mucho tiempo viajando solo, y sin ganar dinero. La inexperiencia de Memnoch y su honradez le hacían gracia al explorador, y también le traían recuerdos de otros tiempos. Había viajado muy lejos para alejarse de ciertas dificultades y deseaba que la compañía del mago le resultara beneficiosa para, de alguna forma, comenzar de nuevo, pero también quería divertirse. Esperaba que el camino y la estancia en la ciudad se hicieran interesantes al estar acompañado de un mago, así como la forma de enfrentarse a los problemas, pero llevaban 2 semanas juntos y solo había tragado polvo del camino y, en el caso de Memnoch, polvo de los libros. Jacobus jamás habría admitido ante nadie que le gustaban los problemas, la tensión del combate o la emoción de la aventura, pero sí que habría admitido que se aburre rápidamente. Bien entrada la tarde, sus pasos lo llevaron más al centro del barrio de los artesanos. Esperaba que allí hubiera alguna alternativa a lo que había visto en el barrio este. No es que fuera refinado, pero una mujer limpia y que oliera bien siempre le era preferible a la alternativa. Encontró una taberna pegada a la muralla este que se llamaba El Cobertizo, y entendía por qué. No tenía segunda planta y era tan amplia como 4 casas juntas. Entró en el local y no acabó de disgustarle lo que había. No era un prostíbulo, pero las camareras eran hermosas y ágiles. Conseguían esquivar las manos de los parroquianos con una sonrisa y a Jacobus le gustaban los retos. La taberna no estaba a rebosar. Se veían grupos de trabajadores en algunas mesas, así como artesanos y hombres de dudosa reputación, pero inicialmente parecían ser los menos. Al fondo del local había un grupo armando alboroto. Se veía que estaban de celebración, y Jacobus deducía que iban armados, ya que nadie va con armaduras de cuero similares sin llevar armas en alguna parte. Mientras se sentaba a una mesa junto a una pared, el explorador también vio que algunos hombres repartidos por la taberna fingían estar despistados. Los alborotadores parecían estar liderados por un hombretón de cara grotesca que llevaba un pañuelo anudado a la cabeza, tapándole un ojo, y una chaqueta de buena calidad pero muy sucia. Su bolsa de dinero colgaba con ostentación y se levantaba a menudo para subirse el cinturón y así enseñarla. Se estaba cociendo algo. Solo alguien muy seguro de sí mismo, muy borracho o muy estúpido no se daría cuenta, pero Jacobus se había pasado el día caminando, por lo que no tenía ganas de irse. Mientras nadie le molestara, podían formar un baño de sangre sin problemas.
Pidió una cerveza y, después de un par de intentos, se entretuvo trenzando unas tiras de cuero al ver que las sonrisas y palabras amables no derivaban en el acercamiento de las camareras. No había pasado demasiado tiempo cuando los alborotadores se pusieron a corear «Osco, Osco, Osco», mientras el hombre del parche volvía a ponerse de pie y empezaba a hacer reverencias pidiendo otra ronda, lo que fue acompañado de unas risas y aplausos. En ese momento, Jacobus vio que se abría la puerta y entraban dos hombres. Uno era grande, con la cara aplastada y una nariz porcina. Iba armado con una porra enorme que, además de notarse que había sido usada, parecía maciza. El otro, más estilizado, tenía rasgos sureños, piel morena, y Jacobus vio una espada curva bajo su capa, típica de sus países. El tipo llamado Osco los vio entrar y por poco se le atraganta la cerveza. Mientras ambos hombres se sentaban aparte, Osco despidió a sus hombres, disgregándolos y haciendo que algunos se fueran, mientras otros iban a la barra. Jacobus se echó hacia atrás en su silla, puso los pies en la mesa y, con cara de estar concentrado, siguió con lo que estaba haciendo. Cuando se quedó solo, Osco se dirigió a la mesa donde estaban los otros dos y los saludó para después sentarse. Trapicheos, pensó Jacobus, y está claro que le tiene miedo al grandullón, pero están demasiado lejos para enterarme de una mierda. Los parroquianos sospechosos empezaron a disimular menos y a ponerse nerviosos. El tipo grande, el de la porra, se había dado cuenta enseguida, pero los otros dos no, ya que siguieron hablando en susurros mientras intercambiaban bolsas que tintineaban. En un momento dado, 4 hombres se levantaron y se dividieron, yendo 2 hacia los hombres de Osco en la barra, mientras que el resto se dirigió hacia la pequeña reunión. El tipo feo de la porra se levantó y los interceptó con una mano alzada, cuando todo se inició muy rápido. En la barra, tiraron a uno de los hombres de Osco al suelo y empezaron a apuñalarlo ante la mirada horrorizada de su compañero. Más cerca de Jacobus, el de la porra recibía un corte en el brazo, mientras Osco y el sureño se levantaban a trompicones desenvainando. Se dio una desbandada rápida y general cuando terminaron de aparecer las dagas y las espadas cortas. 2 más se levantaron de una mesa más escondida, conformando 6 en total. A Jacobus nadie le echaba cuenta, por lo que no cambió de postura, pero empezó a montar una de sus armas con la rapidez que da la práctica. El de la porra se recomponía del corte cuando el del sable curvo se levantó y empezó a lanzar estocadas a ambos hombres para mantenerlos a la defensiva, mientras Osco se mantenía detrás. La pelea de la barra continuó cuando el caído dejó de moverse mientras su compañero saltaba detrás del mostrador para poner distancia con sus atacantes. Pero la maniobra le salió cara, pues recibió un tajo en la espalda que le hizo caer desequilibrado mientras los seguían detrás de la barra. Jacobus terminó de montar su arma con un fuerte chasquido cuando un olor nauseabundo llegó a su nariz. Los asaltantes parecían haber perdido algo de color, y sus ataques parecían cada vez más producto de una furia irracional que de un acto calculado. Uno de los que enfrentaba al de la porra de pronto se puso muy rígido mientras se le hinchaba el cuello, y las venas se le marcaban negras en la piel. Parecía un sapo inhumano a punto de usar su aliento para lanzar su lengua a más distancia. En ese momento, el de la porra le soltó un golpe tremendo en la mandíbula, girándole la cabeza y tirándolo al suelo, no sin que antes una nube negra y pestilente surgiera de su boca, trazando un arco que alcanzó al del sable curvo y a Osco. Ambos hombres empezaron a chillar. La sustancia negra les estaba levantando ampollas en la piel, y Osco, que había recibido una buena dosis, empezó a recular cayendo contra la pared y revolcándose en el suelo. El del sable curvo pareció controlar mejor su dolor, pero gran parte de su brazo izquierdo tenía ampollas y piel agrietada que sangraba. Desde la zona de la barra se oyeron los aullidos del hombre de Osco acompañados del ruido de violentas arcadas, seguramente de alguno de los asaltantes que lo habían seguido hasta allí. Los atacantes empezaron a mover más lentamente mientras adelgazaban a ojos vista, como si algo los estuviera consumiendo, creando el efecto, la ilusión de que sus ojos estaban a punto de salírseles de las órbitas. Después de una pausa turbadora y perfectamente sincronizados, todos entraron en un frenesí furioso, lanzándose al combate totalmente fuera de control. Detrás de la barra volaban la sangre y las entrañas, mientras el de la porra, manteniendo a distancia a los que tenía delante, instaba al del sable curvo a que se fuera. De los 2 últimos asaltantes que habían aparecido, uno se unió en el asalto al de la porra, mientras que el otro avanzaba hacia Jacobus, pero refrenándose, desconfiando claramente de aquel hombre que aún no se había inmutado. El explorador se puso tenso.
Se sentía como si se hubiera topado con un depredador en la espesura que aún no había terminado de considerarlo presa o amenaza. Pero la piel de su atacante se volvió más gris y su cuello empezó a hincharse, por lo que Jacobus maldijo, puso la mesa de lado de una patada y se cubrió a tiempo de la arcada venenosa dirigida hacia él. Taub, por su parte, tenía miedo, pero era un sentimiento con el que había aprendido a convivir. Se enorgulleció de ello mientras paraba los embistes y zarpazos de aquellos dos monstruos. Alguien tenía que salir de allí con vida y, aunque no era una persona altruista, Monroe había sido un buen compañero durante varios años. Vio de reojo cómo aquel tipo calvo salía de detrás de la mesa y apuntaba a su atacante con un arma extraña. La detonación le hizo dar un brinco, pero pudo ver cómo la cabeza del que acababa de vomitar saltaba por los aires. El calvo hizo un movimiento con la mano y se giró hacia él. Sonó otra detonación seguida de un agujero en el pecho de uno de sus enemigos. Y un tercer disparo abrió otro agujero en el cuello de su segundo oponente, que cayó al suelo agarrándose la garganta intentando respirar. Monroe parecía estar lo suficientemente recuperado como para combatir, y el calvo aquel sacó 2 hojas curvas, 2 falcatas de un metal oscuro. Los que estaban en la barra se dirigieron hacia ellos, por lo que ahora eran 3 contra 2, aunque Taub no las tenía todas consigo. Jacobus se puso al lado del sujeto de la porra mientras raspaba los filos de sus armas. ¿Qué hago aquí todavía?, se preguntó a sí mismo. Hace rato que debería de haberme ido, en cuanto vi que los primeros tocapelotas se levantaban. Pero ya no había remedio. Los 2 pseudo-hombres que estaban en la barra, uno de ellos con la barbilla cubierta de aquella porquería negra, empezaron a dirigirse hacia ellos cuando unos intensos temblores sacudieron sus cuerpos. Sus expresiones iban del ceño fruncido al dolor intermitente. Pero lo más inquietante fue que los muertos y aturdidos empezaron a sufrir los mismos espasmos. Los 3 hombres que Jacobus había batido parecían estar convulsionando mientras una masa de tentáculos se agitaban por los orificios de sus heridas. Al explorador se le revolvieron las tripas. Todos los asaltantes, vivos o muertos, empezaron a convulsionar mientras escuchaba un sonido parecido a un enjambre de grillos acompañando el borboteo de la sangre. El azaroso trío, el calvo, el de la porra y el del sable curvo, empezó a recular hacia la puerta con el rostro perlado de sudor, debido al asco y al miedo, cuando un grito femenino rompió el silencio. Debía ser una de las camareras que se había quedado tras la barra, paralizada por el terror, y ahora había recuperado el aliento. Jacobus y el de la porra no apartaron la vista de sus atacantes, mientras al del sable se le marcaban los músculos de la mandíbula al apretarla. De cada cuerpo había salido arrastrándose una pequeña criatura de un color morado y piel lisa que brillaba por la sangre. Los asaltantes vivos, en cambio, cayeron después de vomitar a las criaturas, las cuales parecían una mezcla de conejo y piraña con la espalda cubierta de tentáculos que ahora se rizaban como púas. El más cercano a ellos, no más grande que un conejo, saltó en su dirección, pero el del sable lo cortó rápidamente por la mitad. La camarera había conseguido reunir el valor suficiente para salir a gatas de detrás de la barra, pero reanudó los gritos ante lo que vio, llamando la atención de varias de las criaturas. Jacobus miró al suelo y vio cómo las 2 mitades de la criatura se arrastraban una hacia la otra. Las más cercanas avanzaron hacia ellos, mientras que las demás fueron a saltitos hacia la barra, haciendo que el volumen de los gritos aumentara. El de la porra le dijo a su compañero que agarrara a Osco, espatarrado contra la pared, y salieran, mientras él los cubría. El del sable curvo se lo pensó, pero los gritos empezaron a mezclarse con aquel sonido de grillos que provenía de las púas de las criaturas al vibrar por el frenesí. Siguieron reculando hacia la puerta y Jacobus con ellos. Cuando llegaron a la jamba, vio que las criaturas perdían el interés en ellos y empezaban a engullirse mutuamente. Tomó el candil más cercano y lo tiró hacia tan sangrienta escena, cerrando la puerta tras de sí. Debía haber pasado poco tiempo desde el ocaso, pero los otros estaban ya internándose en las calles con prisa, mientras Jacobus afinaba el oído hacia lo que los rodeaba. El tabernero guiaba hacia allí una patrulla, mientras los gritos de la camarera sonaban cada vez más entrecortados. Un golpe hizo temblar la puerta, y Jacobus se internó corriendo también en una calle lateral mientras maldecía. Me cago en mi nacimiento, me cago en el día que dije que me aburría y me cago en el momento en el que me asocié con un mago. Cuando ya había cruzado la esquina más cercana, escuchó cómo la puerta crujía y cedía, por lo que, impulsado por su morbosa curiosidad, se detuvo jadeando y se asomó. La puerta explotó hacia fuera con furia, lanzando astillas en todas las direcciones, y una figura se recortó contra la luz de las llamas que empezaban a expandirse.
Jacobus escuchó los gritos de sorpresa de la guardia y el explorador volvió a escuchar el ruido de grillos, aunque mucho más hondo y vibrante. No parecía ser más grande que un perro y era igual que sus versiones pequeñas, pero la velocidad con la que saltó fuera de su vista y los ruidos de lucha que se iniciaron le hicieron tragar saliva. Se planteó por un momento recargar su arma y dispararle, pero se contuvo. Es más probable que alcance a alguno de los guardias que a la criatura, pensó, aunque ¿para qué cojones voy a engañarme? No tengo ganas de llamar la atención de eso ahora mismo. Se dio la vuelta y volvió a emprender la carrera, esperando que Memnoch pudiera darle alguna explicación. Esa misma tarde, Melissa había estado trabajando. La mayoría de sus tareas habían sido de mensajera para el padre Vasily, dejando notas en sitios ocultos, pero también había ido a visitar a algunas de las esclavas que había ayudado a rescatar. Monroe había tenido razón y ya estaban en marcha los preparativos para devolverlas a sus hogares o ayudarlas a integrarse y empezar de nuevo por su cuenta. Melissa no sabía qué pensar ante el rápido aumento del área de influencia del sacerdote en tan poco tiempo. Parecía que lo estaba haciendo con su agudeza habitual, actuando lejos de su base de operaciones a modo de distracción, pero la iglesia se veía extrañamente desprotegida. Las calles que la rodeaban ya no estaban llenas de mendigos ni de enfermos, sino que estaban totalmente despejadas. ¿Acaso no había habido enfermos o necesitados de verdad? ¿Habían sido todos ellos hombres y mujeres al servicio del sacerdote? No sabía cómo se sentía al respecto. Acababa de entrar por la puerta de atrás cuando una algarabía de ruidos llamó su atención. Aceleró el paso hacia la nave y vio allí el remolino de monjas y ayudantes moviéndose en busca de vendas mientras la voz del padre Vasily ponía orden a la situación. Entre el pequeño hormiguero de personas, Melissa pudo ver que 2 de las camas estaban ocupadas, una por Monroe y la otra por Osko, a quien solo conocía de vista. Más apartado, Taub estaba sentado contra una pared mientras una monja le cosía un corte que tenía en el brazo. Su primer impulso fue acercarse a su amigo para saber qué había pasado, pero al ver la piel levantada y negra del brazo de Monroe, decidió dirigirse hacia Taub. ¿Qué ha pasado? Un ataque, contestó entre gruñidos el matón. Cuando los vi me pareció reconocerlos como hombres de Luca Brisa, pero cuando nos atacaron, tragó saliva y miró hacia la mesa de Monroe. Brujería, Melissa. Brujería. A la ladrona se le heló la sangre ante la expresión de Taub. ¿Brujería? Taub asintió y mientras intentaba controlar su respiración dijo: al principio todo era normal, pero después vomitaron eso que tiene Monroe y Osko encima. Les quemó y luego algo salió de ellos. Criaturas. Vi que el calvo metía fuego al lugar, pero no sé si habrá servido de algo. Melissa tragó saliva a su vez. ¿Qué calvo?, preguntó. Taub empezó a negar con la cabeza. Un tío raro que había allí tomando algo. Nos ayudó. El padre Vasily se ocupaba de Monroe, mientras una de las monjas con más experiencia se ocupaba de Osko. La mayoría de las enfermeras estaban ocupadas aguantando al hombretón, que se retorcía entre dolores. Aplicadle esencia de clavo y acercadle una botella de ron. Esto no va a gustarle nada, dijo, mientras él mismo seguía sus instrucciones con su paciente. A esas horas no había tanta gente en la iglesia, por lo que usó las correas para sujetar a Monroe y empezó a limpiar la sustancia negra que recubría el brazo. Siguió instruyendo mientras trabajaba. No toquéis esa cosa negra bajo ningún concepto hasta que sepamos qué es. Retirad la piel y limpiad las heridas lo mejor que podáis. Que alguien vaya bañando vendas en sábila, pero no las apliquéis allí donde veáis sangre. Melissa dejó a Taub con sus pensamientos y se acercó un poco al sacerdote, pero no se atrevía a hacerlo más. El padre Vasily giró levemente la cabeza y la miró de reojo con expresión seria. Melissa, corre la voz. Quiero que todos los nuestros vayan en grupos mayores, no menos de 4, y acércate al local de Madame Claudette y dile que hemos sido atacados para que pueda tomar las medidas que considere oportunas. La ladrona lo miraba temerosa. ¿Qué es esto, padre? ¿Qué ha pasado? El sacerdote estaba concentrado en su trabajo, pero le contestó: Luca Brisa va a empezar a reclamar lo que era suyo. Melissa se estremeció un momento del miedo mientras decía: Padre, Taub habla de monstruos y de brujería. ¿Cómo vamos a enfrentarnos a eso? El padre Vasily bufó al contestar: La brujería solo puede combatirse con brujería.